Amados, hoy yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Viviendo en el Kairos de Dios. Para aquellos que toman nota, se llama Viviendo en el Kairos de Dios. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, al capítulo 31, el versículo 15. Voy a dar lectura en Reina Valera. Salmo 31, 15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Lo leemos juntos? En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Yo quisiera saber qué te viene a la cabeza cuando escuchamos esa palabra tiempo. Algunas personas pueden pensar en hora, tiempo, a ver, sí, es tiempo. Algunas personas pueden pensar tal vez en el clima, dice, oh, qué buen tiempo que hace hoy. Otras personas tal vez pueden estar pensando en una oportunidad, ¿no? Es el tiempo de hacer esto hoy, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el tiempo puede tener distintas definiciones. Y aquí el salmista David dice, encargo mis tiempos. O sea, no está hablando de un solo tiempo, está hablando de varios tiempos. Para que nosotros podamos entender, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de dos raíces que al español son traducidas con la palabra tiempo. Son dos raíces griegas. La primera se llama cronos y la otra se llama kairos. Lamentablemente ambos son traducidos al español con la misma palabra, tiempo. Al inglés también se traduce con la misma palabra, time. Sin embargo, el griego es más específico y nos hace la diferencia. ¿Qué es cronos? Anote ahí. Cronos es un lapso de tiempo, es una duración, es hablar de un tiempo medible. De ahí viene la palabra cronómetro, de poder medir el tiempo. Eso es cronos. De ahí es donde nosotros conocemos los segundos, minutos, días, semanas, meses, años, siglos, milenios y todo lo que puede ser medido. Cronos, desde la óptica bíblica, es el tiempo medible. Pero en la óptica espiritual, Cronos es un espíritu demoníaco que se roba el tiempo de vida de los seres que Dios ha creado. Estoy yendo despacio para que ninguno se me caiga de espalda como Condorito. Amado, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto? ¿Tienes 26 años? ¿Seguro? Mire la cara de duda, ¿no? Pues déjeme decirle que él no tiene 26 años. Él ya perdió 26 años. ¿Se da cuenta? Ni me pregunten cuántos yo perdí. Es que en realidad no ganamos tiempo, lo perdemos. La Biblia dice, se ha establecido que el hombre nazca y muera, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y luego viene el fin. Dice la palabra del Señor que como Él vio la maldad del mundo, Él determinó que los años de vida del ser humano sean 120. El salmista dice, los más robustos tienen 80 y hasta llegan a 90. Pero Dios estableció 120 años, porque antes vivían muchos años. Usted puede leer que Matusalén casicito llegó a 1000. Abraham a los 90 estaba pensando en tener hijos. Aquí a los 40 ya no quieren saber. Entonces, entendamos de que el tiempo no es de la misma manera un tiempo en el espíritu que el tiempo cronológico.
Entonces, Cronos es un demonio que va robándonos la vida y nos va robando la oportunidad. Pero no vamos a hablar de ese demonio, vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de Cronos en el área de la medición y vamos a hablar del Kairos. ¿Qué es el Kairos? El Kairos es un tiempo que se refiere a la oportunidad que Dios te da. Es un tiempo de visión, es un tiempo de visitación. Es un tiempo señalado, preciso y correcto de parte de Dios para nuestras vidas. El Kairos es una palabra que se usa también para determinar el tiempo de Dios, en el cual Él hace las cosas. Entonces el Kairos en realidad también se refiere a una eternidad, el tiempo de Dios. Mire lo que está escrito en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ese tiempo no es un tiempo Cronos, es un tiempo Kairos. En el momento preciso, Él entregó su vida por nosotros. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando del tiempo de Dios, el Kairos. No es un tiempo medible, no es una hora. Cuando Jesús dice, nadie conoce la venida de Cristo, la segunda venida, sino solamente el Padre, está hablando del tiempo Kairos. Por eso es que no se puede dar una fecha y una hora del regreso de Cristo. Hay señales que nos avisan que está cerca. ¿Cuántos creen que Jesús está cerca de volver? Entonces son las señales, pero es en el tiempo de Dios, es en el Kairos de Dios. El Kairos es la misma eternidad. ¿Se puede entrar en el Kairos de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede entrar en el Kairos de Dios? ¿Sí? ¿Cómo? Los pesqué. No es sí porque sí, no porque no. ¿Se puede? Sí, ¿cómo? Entonces no se puede. No, sí se puede entrar en el Kairos de Dios. Pero pregunto, ¿un simple mortal puede entrar en el Kairos de Dios? Ya cambió la figura. ¿Nosotros podemos entrar en el Kairos de Dios? ¿Sí? Sí se puede, hermanos. Y le voy a dar datos bíblicos que sí se puede, para que usted entienda que sí se puede. Es correcto. Voy a darle 2 ejemplos, hay muchos más, pero voy a darle solo 2 ejemplos de que sí se puede entrar, que se puede caminar en el Kairos de Dios. Veamos primeramente Salmos 31:5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Salmos 31:5, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo? El rey David. Fíjese en Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo es posible? Y usted puede buscar en la Biblia, son las únicas 2 referencias en las cuales se dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando tú lees el Salmo 31, te vas a dar cuenta que David no estaba muriendo, ni siquiera estaba en peligro de morir, pero él está en una declaración donde él escucha, él entra en la dimensión, entra en el Kairos de Dios, es transportado en la línea de la eternidad hasta el momento en el cual está viendo a Cristo en la cruz y escucha a Jesús decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque en la línea de la eternidad, en el Kairos de Dios, no existe presente, pasado ni futuro, sino que existe un presente continuo. Por eso es que nosotros entendemos que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque su Kairos no cambia. Si lo vas a aplaudir, apláudele. De repente tú dices, no, apóstol, esas son coincidencias. Ahí nomás de chiripazo se le salió una de esas.
Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Le dije que hay muchos, pero no nos podemos pasar toda la mañana con ejemplos. Tenemos que aprender cómo entrar en ese kairos. Pero voy a darte otro ejemplo. Vamos a ver Mateo capítulo 17, versículos 1 al 4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo es posible que Moisés y Elías estuvieran hablando con Jesús si no eran contemporáneos? Vivieron cientos de años atrás. Moisés ya no estaba físicamente en la tierra. Elías tampoco estaba en la tierra. Pues en el momento en el cual Moisés subió al monte a buscar a Dios, entró en el kairos y fue llevado en el espíritu en ese tiempo que no tiene cronómetro, y se presentó con Jesús y fueron para darle aliento porque estaba cerca el sufrimiento, el padecimiento de Cristo. Tiempo después, Elías fue llevado en un torbellino, dice la palabra. De pronto entra en el kairos y también es llevado en la misma línea temporal de Dios hasta el momento en el cual Jesús necesitaba de ese apoyo. Porque los discípulos no vieron fantasmas, escucharon una conversación. Y los discípulos dijeron: ¿quieres que hagamos alguna enramada para ti, para Moisés, para Elías? Los vieron vivos. Porque cuando tú entras en el kairos de Dios, tú te manejas en la dirección del Espíritu y tú puedes tener palabra de ciencia, revelación de lo que sucedió o de lo que sucederá, porque entras en la línea de la dimensión de Dios. Entonces sí se puede entrar en el kairos de Dios. Y no quiero que haya confusión, que tú vayas a pensar: los brujos entonces entran en el kairos porque eso adivinan el futuro. No, esas son las mentiras que el diablo pone y sugestiona a la gente para pasar las cosas. No tiene nada que ver eso. Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar, nuestro nacer y el momento en el cual partiremos a su presencia, porque Él maneja nuestro kairos. ¿Y sabes por qué mucha gente se pierde? Porque no logró entrar en ese kairos y no descubrió su propósito. No sabe por qué está en esta tierra. Hay gente que no sabe por qué está pasando situaciones difíciles, duras, conflictivas. No entiende, no puede comprender porque no entró a la dimensión del Espíritu. No logró entrar en ese kairos para poder el entendimiento y decir: Señor, ahora entiendo por qué estoy pasando esto. ¿Por qué hay tanta crisis, tanta lucha en las vidas de los cristianos? A veces uno dice: qué burrera ser cristiano, porque a los mundanos no les pasa lo que nos pasa a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque en la línea del Espíritu, Satanás, que también es eterno, conoce lo que Dios tiene planeado para ti y quiere destruirte antes que llegues a tu propósito. Moisés tenía el propósito de ser el libertador de toda una nación, el pueblo de Dios, y Satanás quiso matarlo desde que era pequeño. Lo mismo sucedió cuando nació Jesús. Jesús, el Salvador del mundo. Satanás sabía, conocía, porque en el Espíritu entró en el kairos de Dios y conocía cuál era el plan. Y antes que se ejecutara y sea realidad su derrota, Él quiso destruir a Jesús, matando a todos los niños. Entonces, ¿qué ventaja tiene que tú puedas entrar en el kairos de Dios? Que tú puedas vivir en el kairos de Dios. Que cualquier cosa que el diablo haga en contra tuya, tú puedes hacer así. Eso no me importa, eso no me pasa, porque yo sé a dónde voy a llegar. Conozco el destino al cual mi Padre me ha diseñado y me va a llevar.
Entonces, para no claudicar, el cristiano debe esforzarse por entrar al kairos de Dios. Muchos vivimos anclados al cronos. Tenemos agendas marcadas, de tal hora a tal hora voy a estar en tal lugar, de tal hora a tal hora tengo que hacer esto, de tal hora a tal hora voy a hacer aquello, y estamos encajonados en el cronos. Y el Padre quiere que aprendas a vivir en el kairos. ¿Sabe qué? Tenía un apóstol amigo que ya partió a la presencia del Señor, que las veces yo le decía: oye, ¿qué vas a hacer tal día? Para que nos reunamos a tomar un café, conversar. Y me decía: mi agenda es la eternidad. Él nunca tenía nada planificado, porque decía: mi vida entera, completamente le pertenece al Padre, y yo no me mando. Así que no te puedo decir si tengo algo que hacer. O sea, me la complicaba porque yo no sabía si íbamos a tomar el café o no íbamos a tomar. Y yo le decía: bueno, ¿y ahora qué hago? Y hecho el muy me decía: pregúntale a papá si tengo tiempo. Yo le decía: mejor preguntarle vos y me avisa. Pero en su tiempo llegó su kairos y se fue con papá. Pero ¿sabes qué? El vivir en el tiempo, en el kairos de Dios, te facilita tanto entender muchas cosas del por qué nos suceden las cosas. ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay situaciones conflictivas? Es Dios el que te permite entender estas cosas. ¿Cuántos se acuerdan la historia de José el soñador? ¿Alguna vez la leyeron? ¿Se la contaron? ¿La vieron en la película El Principito? Ah, ya, está bien. Fíjese que cuando él entró en ese tiempo kairos, Dios le mostró cuál era su destino. Y aunque los hermanos lo golpearon, lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, él fue como esclavo. Cuando estaba saliendo nuevamente lo metieron en la cárcel. Cuando salió de allí, ¿sabes qué? 14 años pasaron desde el día en el cual él entró en el kairos para ver lo que Dios iba a hacer, hasta cuando vio hecho realidad lo que Dios le mostró. Si tú te pones a pensar todo esto, 14 años es nada. Pero estando en los zapatos de José, 14 años era una eternidad. De sufrimiento tras sufrimiento, de dolor tras dolor. Pero ¿qué hacía que José se mantuviera firme? Él entró en el kairos y vio la promesa. Y cuando él veía que esto no estaba haciendo lo que él vio, dice: ah, no, esto no es lo que yo vi. Entonces esto es temporal, esto pasa. Y le daba la fuerza y la valentía para seguir adelante, porque sabía cuando entró en ese kairos que ese no era su final. Entonces, entrar en el kairos de Dios te da la fortaleza para seguir pese a toda la oposición que pueda presentarte. El Señor quiso que el pueblo judío entendiera que Él era el Mesías y que el tiempo de Dios para su liberación había llegado. Pero lamentablemente el pueblo no lo entendió. Mateo capítulo 16 versículos 2 y 3 dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, pero el cielo viene a revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene a revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahí Jesús le estaba diciendo: entienden el cronos, pero no tienen idea del kairos. No entendieron que ahora llegó el tiempo de ustedes, el tiempo de victoria, el tiempo de visitación. Marcos 1:15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, creed en el evangelio. El kairos de Dios nos da directriz, nos da una dirección, nos da seguridad, nos da fuerza. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
¿Cómo entramos en el Kairos? Velando y orando. La palabra velad quiere decir estar atentos, atentos a todo lo que está sucediendo. Y orar es entrar en comunión con Dios, en conversación, no por vanas repeticiones o peticiones, sino entrar para escuchar lo que Él tiene que decirte. Dije que iba a enseñar, por eso estamos recorriendo muchos versículos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, hay momentos en el que el tiempo de Dios, es decir, el Kairos, coincide con el tiempo humano, con el Cronos. Hay una coincidencia, una intersección allí divina que hace que la gracia y la misericordia, la soberanía de Dios pueda llegar a nuestras vidas. Así como en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados y de entregarle a Dios nuestras vidas, sin importar el día y la hora, es el tiempo de Dios. Por eso no debemos afligirnos por aquellos que todavía no aceptan a Cristo. ¿Cuántos han estado orando por alguien especial en tu corazón? Un hermano, un familiar, un vecino. Y tú estás orando y parece que se pone más duro que talón de rengo. Y uno dice, mientras más le hablo, más aborrece al evangelio. ¿Cuántos han tenido eso? Pues todavía no llegó su Kairos. El 17 del mes pasado mi papá partió a la presencia del Señor. Y en su momento él se molestó mucho conmigo por haber dejado las profesiones que tengo para dedicarme al ministerio. En su concepto equivocado, él decía, los pastores son unos ladrones porque le lavan el cerebro a la gente para robarle el diezmo y las ofrendas. Entonces, cuando yo dejé todas mis profesiones y me dediqué a ministrar la palabra, él me dijo, mi hijo ha muerto. Por 6 meses me quitó el habla. Llamaba por teléfono, escuchaba mi voz y colgaba. Iba a visitarlo a su casa, él sabía que era yo y se encerraba en su cuarto y no salía. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y Dios me dijo, vela y ora. Y amados, 10 años oré por mi padre. Y al cabo de 10 años Dios utilizó una situación muy dura, muy dolorosa para que mi padre se rindiera al Señor. Vino un tumor cerebral a mi única hermana. La adoración de mi padre, porque es la única mujercita. Y ahí él dijo, Dios, si tú sanas a mi hija, te prometo que voy a servirte hasta el último día de mi vida. Mi hermana vino a mí. Ya le habían hecho tomografías, el tumor estaba creciendo. Y me dice, gordito, ¿qué hago? Yo le dije, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Crees que Dios puede sanarte? Sí. Entonces vamos a orar. Oramos y ordenamos a ese tumor desaparecer. Y luego le dije, está hecho. Y le dije a mi madre, anda a sacarle una tomografía. Me dice, va, es caro. Me dice, pero si querés ver el milagro tenés que pagarle. Y ella fue y hizo sacar la tomografía y el tumor había desaparecido. Actualmente esa muchachita destinada a morir hoy es médico neurocirujano, vive en Brasil y extirpa tumores cerebrales 4 o 5 por día. Pero mi padre siempre fue un cumplidor de promesas. 10 años oré y Dios usó una situación muy dura, dolorosa para nosotros.
Pero en el Kairos de Dios, lo que parece malo se convierte en bendición. Y Dios le dio muchos años de vida todavía a mi padre para poder honrarlo, amarlo y bendecirlo. Y nunca más se faltó a la iglesia. Y era el mejor diezmador de todos. Podía faltar cualquier cosa, pero jamás él dejaba de poner su diezmo, porque él prometió a Dios. Hermano, 10 años que para mí fueron eternos. El ver que cada día él estaba más duro. Pero en el Kairos de Dios no hay imposibles. Llegó ese tiempo maravilloso y el día de su muerte tomó de mi mano fuerte y me dijo: hijo, estoy orgulloso de ti. No dejes de predicar la palabra. Te amo, mi amor, me dijo. De esta no me salvo, pero sé a dónde voy. Y él partió. Qué hermoso es entrar en el Kairos de Dios. Poder descubrir que todo lo duro, lo difícil, lo conflictivo es nada cuando conoces el resultado del esfuerzo. Otro tiempo en el que el Kairos coincide con el Cronos es cuando entramos en tiempos de oración. Jesús le dijo a sus discípulos ahí en Marcos 13:33: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, velar y orar es estar atentos, estar alertas. No hay ningún misterio en poder entrar en el Kairos de Dios. Es entrar en oración, en búsqueda genuina del Padre. Hay dos cosas que Dios quiere hacer en nuestro tiempo de oración con Él. Tome nota de esto. En primer lugar, Él quiere encontrarse con nosotros. Entonces, que tu tiempo de oración no sea una lista de peticiones. Que tu tiempo de oración sea una lista de entregas. Señor, aquí estoy, una hoja en blanco. Entra a orar, a buscar de Él, no a pedirle, porque la palabra del Señor dice que Él conoce nuestras necesidades y aún antes que salga de nuestros labios, Él ya tiene la respuesta. Entonces no vayas a decirle: Señor, no tengo para pagar la luz. Él ya sabe. Señor, no tengo para el pasaje mañana. Él ya sabe. Señor, no sé qué voy a comer hoy. Él ya sabe. No vayas con tus necesidades, porque Él las conoce. Preséntate en adoración y dile: Padre, aquí estoy. Haya o no haya, estoy aquí delante de ti. Porque lo primero que Él desea en ese encuentro del Kairos y el Cronos es que tú puedas encontrarte con Él. No hay cosa más hermosa que encontrarse con Él. Cualquier tiempo que elijamos para estar en su presencia es bueno. No importa el horario. Nosotros los viejitos ya dormimos menos. 4 de la mañana ya se abren los ojos. ¿Qué hacemos? Voy a orar. Porque es un tiempo en el cual podemos entrar. Los jóvenes son los que duermen más, ¿no? ¿Por qué me despiertan? Son las 11 de la madrugada. Dicen, estamos de vacaciones. Dicen, ¿no? Pero ya los que peinamos canas 4:30, 5 a reventar, ¿no? Abrimos los ojos y uy, tenemos miedo de pasarnos directo, ¿no? Hermano, cualquier horario es bueno para entrar en el Kairos de Dios. Sea en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, en cualquier horario, entrar a la presencia de Dios es un buen tiempo. Y lo segundo es que en su presencia el Señor quiere mostrarnos los tiempos que vendrán, en los que Él va a actuar, lo que Él va a hacer con nosotros. Sabe que todos tenemos un tiempo, ¿no? Todos tenemos un día de 24 horas. Y a veces decimos: me falta el tiempo, no tengo tiempo. Y eso es porque sencillamente nos hemos encajonado en el Cronos. Porque en el Kairos siempre hay tiempo.
En el Kairos la eternidad es el límite. Entonces para Dios tú no puedes decir no tengo tiempo. Hermano, ¿por qué no viene al estudio que tenemos los martes? Ay, es que no tengo tiempo. Estás en el crono. ¿Por qué no viene al servicio que tenemos el jueves? Ay, es que no me da el tiempo. Es que estás en el cronos. La celebración que tenemos los sábados, hermano, ¿usted por qué no aparece? Ay, si usted supiera que no me da el tiempo. Rompe el cronos de tu vida y entra al Kairos, donde siempre hay tiempo para el Padre. Eclesiastés capítulo 3 nos habla que hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, para abrazar, para abstenerse de trabajar. Hay todo, hay tiempo para todo. Tenemos dos tiempos: el cronos, que es el que nos limita, pero tenemos el Kairos, que es el que nos habilita para lograr todo. Por lo tanto, podemos decir que la vida se compone de dos tiempos, o podemos decir que se compone de tiempos y de momentos, de cronos y kairos. ¿Sabe por qué muchos disfrutan? Porque viven perdiendo el tiempo, malgastándolo, derrochándolo, dejándolo sin provecho alguno. Es decir, no hacen nada en la vida que les ayude a poder tener algo en el mundo espiritual. Porque aquí muchos trabajan y obviamente hacen sus tesoros aquí: una buena casa, un buen carro, pero no hacen nada por su tiempo en la eternidad. No atesoran nada en el cielo. Y cuando parten de esta tierra llegan a la triste realidad que todo lo que hicieron se queda en esta tierra. Casas, autos, propiedades, todo queda aquí. Pero cuando tú entiendes que en el Kairos de Dios esas cosas son pasajeras, aunque no las busques, van a venir. Porque escrito está en la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Dice, y algunas cositas de vez en cuando les voy a dar. No, dice todas. Y yo no sé si tú crees que hay alguna excepción en la palabra todo, pero para mí todo es todo. Vendrá la economía, vendrá la salud, vendrá la estabilidad, vendrá todo. Entonces, ¿por qué afanarse tanto en obtener cosas pasajeras que están limitadas al cronos, en lugar de disfrutar la vida que Dios nos da, de poder expandir el reino, de poder enseñar a otros, de liberarse del cronos y entrar a esa eternidad maravillosa donde Dios te revela cuál es la razón por la cual tú estás en esta tierra? El tiempo es un tesoro que se puede invertir o se puede derrochar, pero no se puede almacenar. No, aquí se me acabó el tiempo, creo que aquí tengo un poquito más. A ver, vamos a ver. No se puede. Puedes invertir el tiempo o puedes perder el tiempo, pero no lo puedes ahorrar, no lo puedes almacenar. Tienes que usarlo. Salomón entendió esto, y ahí en Proverbios 3 versículos 1 y 2 él escribió: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hermano, el cronos nos da muchos días, años de vida, pero el Kairos dice nos aumenta la paz. Eso es lo que nos debe animar a seguir adelante en la búsqueda de entrar en el tiempo del Kairos. Muchos solo tienen años de vida, pero una vida llena de infelicidades y a veces llena de maldiciones. Porque hay mucha gente que vive infeliz,
y no estoy hablando de un insulto, estoy hablando de alguien que no es feliz. Una gente que le falta la felicidad. Esos que tienen cara de sobaco de elefante, hermano, arrugado todo el tiempo. Usted le dice buenos días, ¿qué tienen de buenos? Gente que vive amargada porque en el trayecto perdió algo, y como no entró al Cronos, no entró al Kairos, sino que se quedó encajonado en el Cronos, su vida no tiene sentido. Largura de días está a tu mano derecha. Fíjese lo que dice Proverbios 3:16. Largura de días está a su mano derecha, y en su izquierda hay riquezas y honra. Entonces, cuando dice largura de manos está a su derecha, eso está hablando del tiempo de vida, del Cronos. Pero dice a su izquierda hay riquezas y honra, está hablando de oportunidades, está hablando de calidad de vida, está hablando del Kairos. Ahora yo le pregunto, ¿qué sentido tiene vivir en esta tierra lleno de soledad, lleno de infelicidad, de desamor, de pobreza, de maldición? ¿Qué sentido tiene vivir así? Y yo sé que tú conoces personas que viven así. Y sé que el Espíritu Santo ya ha puesto a tu mente nombre y hasta la imagen de personas que viven así, con falta de felicidad, con amargura, con escasez. Gente que siempre está pidiendo, gente que siempre está necesitada. Pues déjame decirte que esta palabra no es solo para que la disfrutes, sino para que enseñes a esas personas a liberarse de ese Cronos, de ese tiempo de angustia, de ese tiempo de esclavitud, y que puedan venir a Cristo, que les da la libertad y les hace entrar en la línea de bendición. Pues Dios te trajo para eso, para entrenarte. Dios siempre está actuando, siempre está haciendo algo, siempre quiere hacer algo en el mundo, en el país, en la ciudad, en su pueblo, en nosotros. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, hermano. Entonces, en vez de gastar energía en actividades o en programas que Dios no nos mandó a hacer, es mejor velar, orar y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué estás haciendo en el mundo espiritual? Es preguntarle: Señor, ¿qué quieres hacer hoy? ¿En qué puedo ayudarte, papá? Porque hoy en día vemos que muchas iglesias se dedican a hacer actividades, congresos, seminarios, uno tras otro, perdiendo tiempo porque están distrayendo gente. Muchas iglesias se meten en todo eso porque no saben qué hacer. Son estrategias humanas para mantener gente en su iglesia. Entonces lo único que nos va a poder liberar es entrar en ese Kairos y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Es bueno hacer congresos? Claro que sí, es bueno. Pero si Dios no te mandó a hacerlo, ¿para qué perder el tiempo? No habrá efectividad, no habrá resultado. Pero si Dios te manda a hacerlo, amado, tú vas a ver los cielos abiertos. Por eso es importante entender qué es lo que Dios quiere hacer. Cuando el Señor nos responde, entonces sabemos qué hacer. Él está diciéndonos: quiero que te pongas con todas tus fuerzas a hacer esto. Invierte tu vida, maximiza tus resultados, porque cuando haces lo que Dios te manda a hacer, la victoria está segura. Tú puedes a ojo cerrado meterte a hacer lo que Dios te mandó, porque en Él está segura la victoria. Sí se puede entrar en el Kairos de Dios. Y hoy yo quiero ayudarte a aprovechar este instante de tiempo, este pequeño Cronos, para que tú puedas aprender a entrar cada vez en esa dimensión del Espíritu. Y quiero ayudarte a hacer una pequeña oración
que es solo una muestra que te va a ayudar de aquí en adelante a poder entrar en esa dimensión espiritual. Algunos no sabían orar, no sabían qué decir, y se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos. Y no es que Jesús les enseñó para que repitan como en el kinder, sino que Jesús les dio un modelo, una dimensión. Le dijo: cuando ustedes oren, van a orar así: Padre nuestro. Primer dimensión, entender que no somos exclusivos, todos somos hijos de un solo Padre. Por lo tanto, no hay adulados. Delante de Dios todos somos iguales. La segunda dimensión, le dijo, que estás en los cielos, es entender de que Él está por encima de todo. Y que como Él está encima de todo, no se le escapa nada. La tercera dimensión: venga a nosotros tu reino. Ahí hay dos cosas importantes. Número uno, entender que Dios es el Rey de Reyes y no hay otro mayor que Él. Y la otra dimensión es aceptar su voluntad. Lo que tú tienes planificado para mí, venga. La siguiente dimensión es la dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es dependencia de Dios y prosperidad. Porque fíjese, dice: el pan nuestro de cada día. El pan del lunes, dámelo hoy. El pan del martes, dámelo hoy. El pan del miércoles, el del jueves, el del domingo, todo acumulado, dámelo hoy. Es una dimensión de prosperidad. La dimensión de honestidad: perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Otra versión dice: perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Ahí ya está condicionado. Si tú no aprendes a perdonar, no puedes recibir el perdón. Porque a veces nosotros exigimos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Entonces es una dimensión condicional del trato que tenemos con nuestros hermanos. Y por último está la dimensión de protección: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Jesús no les enseñó para recitar algo, les enseñó una dimensión, una oración guía, para que de ahí en adelante los hijos sientan la libertad de hablar con el Padre en esa forma. Por lo tanto, hoy yo quiero humildemente compartir contigo también una dimensión de oración. No que sea repetitivo en ti todos los días, pero que tú entiendas que para entrar en ese kairos hay una forma de cómo hacerlo. ¿Quieres hacerlo conmigo? Entonces cierra tus ojos conmigo en este momento y hagamos esta oración. Repite conmigo: Padre Celestial, perdóname por haber sido superficial hasta ahora. Perdóname por no invertir mi tiempo en conocerte más. Invertí en el Cronos, pero quiero conocer el Kairos. Señor Jesús, respóndeme. ¿Qué quieres hacer en mi corazón en este tiempo? ¿Qué quieres hacer conmigo en este tiempo? ¿Hacia dónde quieres que camine? ¿Dónde quieres que ponga mi esfuerzo a partir de hoy? Padre, ¿qué quieres que haga con el ministerio que me confiaste?
Y por último, dile: Señor, ¿qué quieres que haga como parte de tu iglesia?